Nadie se dio cuenta cuando ocurrió. No hubo aplausos, no hubo cámaras, no hubo testigos importantes. Era solo una mañana más, en un lugar cualquiera, con personas comunes, siguiendo con su vida, sin imaginar que, en ese instante, un destino estaba siendo alterado en silencio. Él no despertó ese día, esperando nada diferente. No sentía que algo especial estuviera a punto de pasar. Al contrario, todo indicaba que sería otro día más, de esos que se confunden entre sí hasta desaparecer de la memoria. El gesto fue pequeño, tan pequeño que muchos dirían que no hacía ninguna diferencia. Un café pagado sin pensarlo, sin cálculo, sin expectativa. Un acto automático, casi irrelevante. Y precisamente por eso, verdadero. Después, siguió su camino, no volteó atrás, no se lo comentó a nadie. No guardó esa escena como algo importante. En su mente, todo había terminado ahí. Pero hay cosas que no terminan cuando parecen terminar. Porque mientras él olvidaba ese café, el tiempo tomaba nota. Y lo que parecía insignificante empezó a crecer en silencio, esperando el momento justo para revelarse a él. Aún no lo sabía, pero esa decisión sencilla estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría forzarse, solo merecerse. No era alguien conocido, no tenía una historia extraordinaria, ni una vida que llamara la atención. Era solo una persona más, tratando de hacer lo mejor posible con lo que tenía. Como tantos otros, enfrentaba días buenos, días difíciles y decisiones pequeñas que parecían no tener ninguna importancia. En ese momento, aún no sabía que una de esas decisiones simples se convertiría en un punto clave, silencioso, en su vida. La cafetería donde todo comenzó era común, de esas que pasan desapercibidas en la rutina. El olor a café recién hecho, el murmullo bajo de las conversaciones, el sonido de las tazas al chocar, gente entrando y saliendo, cada quien cargando sus propios problemas, sus prisas y sus pensamientos. Nada indicaba que algo especial estuviera por suceder. Historias como esta nos recuerdan que el carácter no se revela en los grandes escenarios, sino en los pequeños momentos, cuando nadie está mirando. Es ahí donde elegimos quiénes somos realmente, sin aplausos, sin promesas de recompensa, sin garantías, solo decisiones hechas en silencio. Si esta historia te toca de alguna manera, tómate un segundo para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo, ciudad y país. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizá necesiten escucharlo hoy. Ahora, respira hondo y pon atención, porque todo lo que pasó después comenzó de una forma tan simple que muchos jamás creerían que un solo café pudiera tener consecuencias tan profundas. Ese día empezó como tantos otros. El despertador sonó a la misma hora. La luz entró por la ventana de la misma manera. Y él siguió su rutina casi en automático. No había presentimientos ni expectativas, solo la sensación común de seguir adelante, haciendo lo que había que hacer, sin imaginar que algo distinto pudiera surgir. Mientras se arreglaba, sus pensamientos giraban alrededor de cosas simples, compromisos, cuentas, pequeños planes para el final del día. Nada grandioso, nada que mereciera atención especial. Era ese tipo de mañana en la que la vida parece estar en modo repetición, donde todo ocurre sin dejar huella. En el camino, la ciudad se movía a su ritmo habitual. Gente apresurada, rostros serios, miradas perdidas, autos detenidos en el tráfico, camiones llenos, pasos rápidos en las banquetas, cada quien con su propio mundo interior, y nadie parecía notar a nadie. Él era solo uno más entre tantos. Al entrar a la cafetería, eligió el mismo lugar de siempre. El ambiente le resultaba familiar,
casi reconfortante. El aroma del café caliente llenaba el espacio, mezclándose con el sonido suave de las conversaciones y el tintinear discreto de las tazas. Ahí, por unos minutos, el mundo parecía ir más despacio. Pidió su café sin prisa, esperando en la fila, observando distraídamente a la gente alrededor. No había señales ni advertencias, solo un momento común, aparentemente insignificante. Y aún así, era justo ahí, en medio de esa normalidad absoluta, donde algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando notó a la mujer frente a él. Él sostenía su bolsa con ambas manos, revisándola por dentro, con un nerviosismo cuidadoso, como si estuviera segura de que el dinero aparecería si buscaba una vez más. El tiempo pareció ralentizarse, mientras la fila crecía detrás de ella y el silencio comenzaba a pesar. El empleado esperaba, sin impaciencia, pero con la mirada cansada de quien ya había visto esa escena muchas veces. La mujer se disculpó en voz baja, con el rostro ligeramente sonrojado, explicando que le faltaban unas monedas. No era mucho, casi nada. Aún así, en ese instante, parecía un obstáculo enorme. Él observó la escena unos segundos. No hubo cálculos ni reflexiones profundas. Ninguna pregunta sobre quién era ella, o si eso haría alguna diferencia. Antes de darse cuenta, las palabras ya habían salido de su boca, simples y directas, como si fueran lo más natural del mundo. Póngalo junto con el mío. La mujer se giró sorprendida. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella agradeció con una sonrisa contenida, sincera, pero breve, como quien no quiere llamar la atención. No hubo charla, ni explicaciones, ni promesas, solo un gesto discreto, perdido entre tantos otros, de ese día. Él pagó, tomó su café y se alejó. No esperaba agradecimientos ni reconocimiento. Para él, no había sido un favor ni un acto heroico. Simplemente era lo correcto. Y sin saberlo, en ese exacto momento, había sembrado algo que el tiempo no olvidaría. Después de eso, la vida siguió como siempre. Salió de la cafetería, volvió a mezclarse con el ritmo de la ciudad y dejó ese momento atrás. No hubo reflexión ni sensación de misión cumplida. El café ya se estaba enfriando en sus manos cuando el episodio empezó a borrarse de su memoria. Los días pasaron sin ninguna señal de que algo hubiera sido distinto. Trabajo, compromisos, pequeñas preocupaciones diarias. La rutina se repetía y el gesto de aquella mañana no ocupaba ningún espacio en sus pensamientos. Para él, había sido solo una escena más entre muchas otras. Las semanas se volvieron meses. Cambiaron las estaciones, cambiaron algunas circunstancias, pero nada que pudiera relacionarse con aquel encuentro fugaz en la cafetería. La mujer, el empleado, el momento incómodo. Todo se disolvió como tantos recuerdos que no parecen lo suficientemente importantes como para conservarlos. En algunos días difíciles, llegó a preguntarse si todavía valía la pena hacer lo correcto. Veía a personas pasar por encima de otras, obtener ventajas rápidas, mientras él seguía intentando actuar bien, aun cuando nadie parecía notarlo. Y aún así, continuaba, no por recompensa, sino por convicción. Y así, sin que él lo supiera, el tiempo trabajaba en silencio. Aquello que se hizo sin esperar nada a cambio permanecía intacto, guardado en algún lugar invisible, esperando el momento preciso para reaparecer, no como recuerdo, sino como consecuencia. Tiempo después, surgió una oportunidad que no esperaba, un proceso de selección para un puesto mejor, en una empresa que siempre había admirado, pero que le parecía demasiado lejana como para tomársela en serio. Aún así, lo intentó. Envió su currículum sin muchas expectativas, como quien lanza algo al aire sin pensar que vaya a pasar nada. Cuando recibió el correo invitándolo a la entrevista, sintió una mezcla de sorpresa y nervios. El día señalado, llegó temprano, se sentó en la recepción
y observó el movimiento a su alrededor. El ambiente era distinto a todo lo que conocían, silencioso, ordenado, serio. Cada detalle reforzaba la importancia de ese momento. Cuando lo llamaron, entró a la sala con pasos medidos. Del otro lado del escritorio, una mujer acomodaba unos papeles antes de levantar la mirada. En cuanto lo hizo, algo se movió dentro de Ellen. No sabía explicar qué, solo una extraña sensación de familiaridad, como si ya hubiera cruzado ese par de ojos antes. La entrevista fluyó de manera natural. Preguntas, respuestas, silencios, atentos. En ningún momento ella mencionó algo del pasado. Aún así, había algo distinto en la forma en que lo escuchaba, como si estuviera evaluando algo más que palabras o experiencia laboral. Al final, ella agradeció y se despidió con cortesía. Él salió convencido de que había hecho lo mejor que pudo, sin hacerse ilusiones. Lo que no sabía era que, para esa mujer, ese encuentro no era el primero, y que un gesto antiguo comenzaba, en silencio, a acercarse a su revelación. Días después, el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, la noticia que no esperaba: había sido elegido entre muchos candidatos. Por unos segundos se quedó en silencio, tratando de entender cómo había pasado. La oportunidad, que antes parecía tan lejana, ahora estaba, de pronto, en sus manos. El primer día de trabajo, todo parecía aún más grande de lo que había imaginado. Nuevos rostros, nuevos retos, un ambiente que exigía responsabilidad. En medio de la adaptación, recibió una invitación inesperada para pasar a la oficina de la gerente. El corazón le latió un poco más rápido mientras caminaba por el pasillo. Ella lo recibió con una sonrisa tranquila y, después de unos segundos de silencio, dijo algo que cambió por completo la forma en que él veía esa historia. Le contó que lo había reconocido desde el momento en que entró a la sala de entrevistas, no por el currículum ni por sus respuestas, sino por un gesto hecho mucho tiempo atrás, cuando él no tenía absolutamente nada que ganar. Habló del café de aquella mañana, difícil de la vergüenza, y de cómo ese pequeño acto de bondad mostró algo que ningún papel podía reflejar: quién era él cuando nadie estaba mirando. La decisión de contratarlo no fue un favor ni un intercambio, fue una consecuencia. Él salió de esa oficina en silencio, sintiendo el peso de la revelación. El café nunca fue por el dinero, fue por el carácter. Y ese día entendió que el bien hecho sin expectativas no se pierde, solo encuentra el momento correcto para regresar. Algunas personas pasan la vida esperando grandes oportunidades para demostrar quiénes son. Otras lo hacen en gestos tan pequeños que casi nadie nota. La diferencia es que la vida observa en silencio, incluso cuando todos los demás están distraídos. Nada de lo que se hace con verdad se pierde. Tal vez la recompensa no llegue como uno espera, ni cuando uno la desea. A veces aparece disfrazada de oportunidad, de encuentro, de una puerta que se abre sin explicación aparente. El tiempo no tiene prisa, pero tiene memoria. Por eso, sigue haciendo el bien, incluso cuando nadie esté mirando. Sigue siendo justo cuando parezca inútil, porque lo que se siembra con carácter nunca desaparece. Solo espera el instante exacto para volver.